Ah, Mm, Buenas noches, Miss María del Pilar Castro. Somos el grupo 2 del curso de Derecho Empresarial. Los integrantes somos Jalit Aníbal Neira, Lía Merino, Luis Requena, María Yamonaque y la que habla Ariely Montoro. A continuación presentaremos nuestro esquema sobre los aspectos generales del factoring nacional e internacional. Como concepto tenemos que son muchos los intentos y formas adoptadas para definir el factoring, pero debido a la multiplicidad de servicios que subyacen a esta actividad se hace difícil contextualizar su esencia. Pero igual presentaremos algunos conceptos de los autores, como por ejemplo que el factoring es un contrato que implica la adquisición de los créditos de una empresa, además de ser un contrato de operación mercantil y de financiamiento. Por otra parte, que no se puede inferir la totalidad de los rasgos característicos del factoring y por ello, eh, a continuación tenemos la empresa del factoring, que significa que por una parte se obliga al desarrollo de al menos dos de las siguientes actividades, como es el financiamiento al proveedor, el- la contabilidad de los créditos, el cobro de los créditos, la protección contra la falta de pago de deudores y por otro lado, también es la definición del contrato que se indica que la convención se fundamenta en la cesión de créditos y como requisito necesario se debe dar por parte de la empresa factora la prestación de por lo menos dos de estas funciones mencionadas. Por otra parte, asimismo, en el artículo 1.4 se provee que la notificación no debe estar firmada necesariamente por los nombres de quienes intervienen en el acto, sino simplemente notificarlos por un medio de telecomunicación susceptible de ser reproducido de forma tangible. A continuación, mi compañero Jalik les explicará sobre cuándo se aplica. Muchas gracias. Ok, ¿cuándo se aplica? Tenemos tres puntos. Falta de liquidez, la empresa no cuenta con recursos para la cobranza de las facturas, la contabilidad es un problema para la empresa. Hablaremos de falta de liquidez. Estamos en factoring sin financiación. El objetivo principal de esta clase de factoring es precisamente la prestación de diversos servicios. Por lo general, el pago de este se aplica al vencimiento de las mismas entre 30 a 90 días y excepcionalmente en 180 días, siempre y cuando haya sido pagados efectivamente por el cliente de la compañía factorada. La empresa no cuenta con recursos para la cobranza de las facturas. Factoring sin recursos. Esto se aplica cuando el riesgo de la insolvencia del deudor no está en cabeza del factorado, sino del factor. Constituye el acuerdo más usual e involucra por lo general los servicios de financiamiento, de tal manera que el factor no podrá reclamar lo pagado en el caso que el cliente de la empresa no pague. La contabilidad es un problema para la empresa. En ese tipo de factoring, la existencia del factor pasa desapercibida por los clientes, quienes cancelan directamente los créditos al factorado, conservando así únicamente la garantía del cobro del crédito. La sociedad factorada, por su parte, se obliga con el factor a reembolsar los pagos percibidos. Muchas gracias, le doy pase a mi compañera. Ahora vamos a ver cómo se aplica. El primer punto es que la empresa debe vender a crédito. Es necesario contar con facturas con valor mínimo de $40. Para seguir el proceso de registro, primero se necesita la ficha de RUC, copia literal, vigencia de poderes no mayor a 60 días, último PDT anual y o tres últimos mensuales. Tener ventas a plazo localmente máximo 120 días. Se dispone hasta el 85% del valor de las mismas en tan solo 24 o a 48 horas. Ahora vamos por las partes del contrato. El primero está los derechos del factor, que el primer punto es el derecho a la aprobación, que una vez celebrado el contrato, el factor tiene el derecho a que los créditos que su cliente ceda como consecuencia de sus ventas sean sometidos a su previa aprobación. Es claro que
que esta es una potestad unilateral que se le da al factor para que rechace aquellas operaciones que a su juicio no lo merezcan suficiente garantía o que no reúnan ciertas condiciones establecidas por el factor. El segundo punto está derecho a revisar la contabilidad y documentación del cliente. Este derecho reviste varios aspectos, como determinar los límites de riesgo del cliente, comprueba la realidad de la facturación, tener seguridad por parte del factor que los créditos que se lo den o son cedidos no son únicamente aquellos que revisten mayor dificultad de recaudo, dejando así los otros para ser cobrados directamente y así evitar el pago de la comisión. Ahora vamos sobre el derecho del cliente. Su primer punto es derechos al cobro de los créditos y a la financiación. El cliente tiene el derecho de recibir por parte del factor el pago de los créditos que son cedidos. Asimismo, solicitar dentro de los estipulado por el contrato anticipos sobre las facturas o en determinados casos, si es así, lo determina pacto. En ese sentido, anticipos sobre los inventarios y mercancías en proceso de producción o elaboración. Su segundo punto es derechos a servicios accesorios. El cliente tiene derecho a percibir los servicios accesorios pactados en el contrato, entre los que se incluyen servicios de estudios crediticios de los futuros deudores, análisis de mercado y contabilidad, o incluso trato preferente en el cobro para deudores de cierta categoría o importancia. Y por último, asunción de riesgo de insolvencia. Este factor deberá asumir el riesgo de insolvencia de los créditos cedidos según la clase de factor impactado. Esta obligación surge siempre y cuando los créditos hayan sido sometidos previamente a su aprobación y se hayan respetado los límites máximos de crédito de los clientes si así se hubiera estipulado en el contrato. Le doy pase a mi compañero. Como punto 4 tenemos las consideraciones técnicas. Dentro de este se encuentran derechos, derecho de factor y derecho del cliente. También tenemos clases de factoring con financiación, que mediante esta modalidad el cliente recibe liquidez por parte del factor sin tener que esperar el vencimiento de los créditos. También es conocido este factoring como credit cash factoring y factoring sin financiación. El objetivo principal de esta clase de factoring es precisamente la presentación de diversos servicios por parte del factor, no la financiación o el pago anticipado de los mismos, lo que implica que el cedente o factorado lo cobra cuando el tercero efectivamente paga, con el inconveniente que presupone el retraso del importe que se asentaría en el caso del cobro fuera internacional. Y extensión del contrato unilateral. El Código Civil establece que un contrato es consensual cuando se perfecciona con el consentimiento de las partes, se fijan los elementos esenciales del mismo, sin efecto jurídico no es otro, que las obligaciones sean exigibles, y contrato bilateral. Por ser bilateral, se puede provocar la condición resolutoria tácita, en caso de incumplimiento contractual de alguna de las partes. Ahora continúa mi compañera con las características y obligaciones. Muy bien. Como parte 4, consideraciones técnicas, tenemos dentro aquí las características del factoring. Muy bien, entre estas se reparten varias características. Tenemos entre ellas la que ya mencionó mi compañero, consensual, bilateral, y les voy a explicar la característica oneroso. Bueno, es claro que en este contrato existe una utilidad tanto para el adherente como para la empresa del factoring. Otra característica muy importante es la característica de factoring conmutativo. En el caso de este contrato de factoring, tanto como el factor adherente conocen de antemano que el beneficio económico resultante del negocio tienen que celebrar. También tenemos la característica de adhesión. El factoring es considerado generalmente por la doctrina como un contrato de adhesión, ya que el cliente se limita a aceptar las condiciones del factor sin proponerlas ni modificarlas. Y por último, una de las características también es típico o atípico, pues se encuentran incorporados en la ley, pero nacen al mundo jurídico y son regulados gracias a los usos y a las costumbres. Como punto final, tenemos las obligaciones. Bueno, dentro de las obligaciones se reparte en dos. Tenemos obligaciones del factor. Ahí dentro de ello encontramos el pago del precio.
pues esta es la obligación principal del factor con respecto al cliente. El pago debe realizarse dentro del tiempo y la forma que provee el contrato, tal y cual, ¿no? Y el segundo es asunción del riesgo de insolvencia. En el factor asumir el riesgo de insolvencia de los créditos cedidos según la clase de factoring que han pactado antes. Y también dentro de obligaciones se deriva el punto de obligaciones del cliente adherente. Bueno, aquí también encontramos algunas de las obligaciones. Por ejemplo, tenemos como punto 1, cláusula de exclusividad. Pues este deberá transmitir al factor todos sus créditos junto con sus derechos accesorios, garantías en virtud de los artículos. Otra obligación del cliente sería garantizar la existencia del crédito, pues ésta se encargaría de asegurar la existencia y validez de los créditos cedidos, más no la solvencia de los deudores. Como obligación 3 del cliente, el cliente tiene la carga de notificar, pues este obliga a notificar a sus deudores la cesión de los créditos y por lo consiguiente la obligación de estos de hacerlos efectivos ante el factor. Y como última obligación del cliente, tenemos remunerar al factor. La contraprestación que recibe este factor por la prestación del servicio ofrecido, pues proviene del cliente, de la cual está compuesta por la comisión que el factor recibe por sus servicios. Bueno, esto ha sido nuestra exposición. Gracias.